A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Bienvenidos a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy nos acompañan Catalina López, directora de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. También nos acompaña Ivonne Alvarado, es vicepresidenta de la Asociación de Padres de Autismo del Ecuador, de APADA. Bienvenidas Catalina, bienvenida Ivonne. Cuéntenos un poquito, el día de hoy les hemos invitado para que podamos tener un poquito esa introducción de qué es el autismo, cómo podemos ver el desarrollo aquí de la ayuda hacia las personas con autismo en el Ecuador, como padres de familia, qué ayuda tienen también ustedes por parte de la academia, por parte de la sociedad. Empecemos por ahí. ¿Qué le parece, Catalina, si nos dice un poquito primero conceptualmente qué es el autismo? Antes que nada, gracias Gaby por esta invitación. Pienso que todos los espacios son importantes como para poder dialogar sobre esta temática que por un lado hay un gran desconocimiento y por otro lado hay una comprensión para mí equivocada acerca de la persona con autismo. Me gustaría referirme a persona autista, no autismo, porque me parece más correcto. Para nosotros como academia, nosotros hace mucho tiempo, hace varios años que estamos haciendo investigación y nosotros hemos construido un concepto de autismo a nivel nacional generado por la asociación civil, por los padres, por las personas adultas con autismo, y nosotros hablamos del autismo como una condición de multidiversidad. Hay muchos criterios, inclusive a nivel de salud, la OMS tiene su criterio, pero nosotros nos sostenemos que también fundamentado científicamente, ¿no? Que es una condición de multidiversidad, que obviamente no se desconocen las características de la persona con autismo, por lo tanto sabemos que sí hay dificultades en la comunicación y en la relación, yo siempre soy de la idea de que es una situación de bilateral, o sea, la persona con autismo tiene dificultades para la comunicación y la relación, y yo tengo la dificultad de la comunicación, exactamente, y comunicarme, porque es una forma distinta de comunicación. No es que no existe, tal vez en algunos no verbal, en otros solamente verbal, pero hay una forma de comunicación que para mí es compleja comprenderla. Pero yo pienso hace años hago investigación en el tema, y digo, cada día con ellos aprendo a comunicarme con la diversidad, porque nosotros es como que pensamos que sabemos comunicarnos con la otra persona y podemos entrar en diálogos con cualquier persona, me refiero, pero en realidad no nos comprendemos. Yo sigo con mi idea, el otro sigue con su idea y nunca llegamos a esta relación, sino que yo digo, es como evacuar alguna cuestión que quiero decir, pero al final no entro en comunión con la otra persona, en relación. En cambio, la persona con autismo, ¿a mí qué me enseña? A entrar en esa relación profunda, porque tengo que quitarme preconceptos para poder comprender qué me está dando, qué me está diciendo, qué quiere compartir, y me quita toda la ansiedad de lo que yo quiero que él comparta o ella, o lo que yo entiendo de lo que el otro dice.
la persona autista me deja sin piso. Ahora, Catalina, nos hablan mucho de estos dos mundos, el mundo de las personas con autismo o las personas autistas y el mundo de las demás personas. ¿Cómo hacemos, cómo deberíamos hacer para unificar esos mundos? Porque en realidad vivimos en el mismo mundo y las personas normalmente tienden a separarlos. ¿Cómo podemos hacer para juntarlos? Juntarnos pues todos en un solo mundo. Yo pienso que es un solo mundo, solamente que tenemos que tener el coraje de querer comunicarnos. Y querer comunicarnos es entrar en el desafío más grande de la humanidad, que es la diversidad. O sea, el problema en todo tipo de relación, si yo pienso en una relación de pareja, ¿cuál es el problema? ¿Por qué son las rupturas? Porque no nos llegamos a comunicar. Solamente decimos lo que pensamos, pero no nos comunicamos. Si usted se pone a conversar con una persona, y a mí me pasa continuamente, alguien pasa a su lado y dice, hola, ¿cómo estás? Y yo ni siquiera miro, no sé qué me pregunto, y digo, bien. Y hay veces que me detengo y digo, a ver, fue una pregunta solamente por hacer, la persona está esperando una respuesta de mi parte. Entonces yo digo, en realidad nosotros nos hemos acostumbrado a emitir palabras sin conceptos. Navegar así por la vida sin necesidad de pensar que necesitan tal vez de esa interacción las otras personas, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo podemos comunicarnos entonces con las personas autistas? Mira, para mí yo diría que es muy fácil, porque ponerme frente a una persona con autista, sea verbal o no verbal, al no esperar nada de la otra persona, estoy totalmente proyectada en la otra persona y logro entrar en relación, tal vez sin palabras, tal vez solamente con un gesto o sin gestos. Y yo logro entrar en esa relación profunda donde los dos nos comprendemos. Es decir, que nosotros normalmente como seres humanos nos limitamos a nuestra manera de comunicarnos, que es a través del lenguaje verbal normalmente, ¿no es cierto? Así es. Pero cuando tenemos casos de personas, por ejemplo, sordas o personas autistas, tenemos que ir más allá de nuestro lenguaje verbal. Sí. Ivonne, cuéntenos un poco su experiencia como madre de familia, como vicepresidenta de la fundación, de la asociación APADA. ¿Cómo ustedes perciben todo este desarrollo de los niños, de las personas autistas? ¿Qué ayudas han tenido? ¿Cómo podemos nosotros seguir aportando para que nos juntemos en este mismo mundo del que estamos hablando? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Gaby. Es un gusto estar aquí con Catalina y con las otras personas que también estamos aquí en este espacio. Les agradezco mucho por hacerlo. Realmente para nosotros, digamos, el incluir a nuestros hijos en nuestras vidas fue complicado. Creo que ningún padre viene con, digamos, le enseñan a ser padre. Ninguno tenemos manual para ser papá, ningún hijo viene con manual y creo que menos nuestros hijos con autismo. Realmente es un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de ser, de pensar. Tenemos que no solo pensar diferente, darnos cuenta que ellos en muchas de las, digamos en la mayoría de las cosas, tienen muchísimas cosas mucho más valiosas que lo que nosotros pensamos que tenemos como neurotípicos, ¿ya? Perdón, ¿qué es esto de neurotípicos? No todo entiende, no todo el mundo entiende esos términos. Sí, bueno, a ver, digamos, le llamamos neurotípicos a la persona que sabe, digamos, piensa regularmente como el resto, ¿no? O sea, tiene su forma verbal de comunicarse, o sea, que puede manejarse bien en nuestra sociedad. Ahora, las personas que son atípicas o que no tienen, no son neurotípicos, justamente son nuestros hijos con autismo, por ejemplo, que ellos no saben manejarse, entre comillas, no saben manejarse porque aprenden. Eso es lo interesante. El chico con autismo, la chica con autismo aprende. No es que, digamos, tiene una parte intelectual que no funciona, más bien funciona perfectamente y aprende a vivir en sociedad. El qué del asunto es nosotros hacerle un poco más fácil el aprender, porque como sociedad, justo conversábamos hace un momento con Catalina, que muchas veces excluimos al que es diferente. Y el momento que excluimos al que es diferente no nos interesa comunicarnos, entonces no le respetamos como ser humano que valga. El momento en que nosotros decimos, no, este ser humano
por ser diferente, por no ser igual que mí, vale la pena. O sea o no sea igual, todos valemos la pena. Entonces le respeto y le incluyo en mi vida y en mi conversación. Y sabe que ese es el problema que tenemos normalmente en general la sociedad, que por falta de conocimiento tenemos como que cierto temor a relacionarnos con las personas que son diferentes. Entonces debemos de enseñarles cómo están haciendo ustedes, cuáles son sus procedimientos para poder enseñar a la sociedad a comunicarse con las personas autistas. Bueno, le cuento que hace 5 años que empezamos con la asociación, llevamos a cumplir 5 años. Realmente empezamos con talleres de sensibilización, digamos, no solo de afuera, para las empresas o para las escuelas, para las entidades del gobierno, sino también dentro de las propias familias, porque a veces empieza la exclusión desde la propia familia. Porque no le entiende, porque el papá no acepta el diagnóstico, que eso suele pasar en casi la mayoría de los casos. El papá le cuesta aceptar un diagnóstico. Entonces es esta sensibilización para decirle, o sea, no se acabó el mundo empezó. Sí, el hijo que tal vez usted soñó tener alguna vez, sí, no va a estar ese mismo hijo, pero este es diferente y este va a llegar más lejos todavía, o hasta lo que él quiera, porque él es el que se pone los límites, él o ella se pueden poner los límites, no nosotros como padres, no la sociedad, sino ellos, son los dueños de su vida y son los que siguen avanzando hasta lo que ellos quieran. Entonces ayudamos con este tipo de cursos, les proponemos a los padres diferentes técnicas para tratar con sus hijos, para comunicarse con ellos. Por ejemplo, estamos manejando lo que es disciplina positiva. Entonces no es cero lágrimas, no hay de saco con la chancleta o ese tipo de cosas, ¿no? Sino que se maneja como seres humanos pensantes, que esa es una falla que normalmente tiene discapacidad, entonces no puede pensar, no puede comer, no. Este tipo de cosas es lo que queremos eliminar de los padres. Hay mucho estereotipo, ¿verdad? Así es, no, y hay una cosa muy, muy grave muchas veces, que dicen, tiene autismo, y lo primero que hacen es, uy, me va a contagiar, uy, me va a pegar. Todavía estamos en ese tema de la salud, ¿no? Así que pensamos es. que el autismo, como muchas otras discapacidades, es un tema de salud. Así y es una enfermedad y no es de eso. Así es. ¿Cómo hacemos entonces para que personas puedan acceder a estos cursos, a esta sensibilización, para que conozcan todo el tema del autismo? Le cuento que tenemos un Facebook donde posteamos todo. Ahorita también estamos con el Instagram y también tenemos un Twitter. Entonces, donde, o sea, ustedes pueden enterarse de todo lo que hacemos en la asociación, porque todo está posteado, incluso documentación. ¿Como APADA? Sí, está como Padres APADA Autismo del Ecuador. Ya, nos buscan como APADA del Ecuador, ya nos pueden encontrar. Es una manito muy, muy simpática. Entonces pueden acceder ahí a todos a nuestras actividades. Tenemos ahí documentación. Hemos trabajado mucho con Catalina y con Academia, igual con otras entidades, tratando de justamente no solo sensibilizar, sino también llevar nuestro sentir como padres y familias y como personas con autismo. Entonces esa es nuestra labor, ¿no? El dar voz a nuestros hijos, que no es que no tengan voz, sino que a veces no los escuchan, porque no se manejan verbalmente muchas veces, o su forma verbal no es tan entendible para el resto. Entonces somos la voz de nuestros hijos hasta que ellos sepan manejarse muy bien en sociedad y la sociedad esté preparada y para ser inclusiva, para respetar, nada más. Hace 2 semanas tuvimos aquí como invitada a Elena Díaz. Nos hablaba un poquito el tema también de la investigación, diagnóstico y todo. ¿Cómo hacen el tema del diagnóstico? A mí me parece que es súper difícil diagnosticar a un niño con autismo, a una persona con autismo, porque también da mucha confusión el tema de las conductas autistas. Algo topé hace 2 semanas con Elena Díaz. No sé, Catalina, ¿qué nos puede comunicar al respecto? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Usted está encargada también de un área, de un centro donde se practica todo este tema de terapia y diagnóstico. ¿Nos puede hablar un poquito de ese tema en cuanto a la ayuda a los padres de familia? Mire, yo hace más o menos 30 años que trabajo con el tema del autismo
y le puedo asegurar que hasta el momento es un continuo aprendizaje el diagnóstico. Es muy difícil, porque se tiene que, además de conocer el tema del autismo, como cada niño es distinto, entonces es cada día un descubrimiento, ¿no? Cuando nosotros empezamos la investigación en Ecuador, yo siempre digo, yo quise volar antes de gatear. Entonces empezamos a formarnos en instrumentos diagnósticos internacionales que son muy costosos, que requieren certificaciones para poder hacer diagnóstico, y lo hicimos porque obviamente la mayoría de los profesionales acá diagnostican con 30, 40 preguntas sacadas de internet en muchos casos y llegan a un diagnóstico, lo cual es complicado. En mi trayectoria también investigativa he visto muchos errores diagnósticos, muchísimos errores, y claro, a uno le ponen en la certidumbre de decir que sigo con estos instrumentos. Una cosa que a mí me ayuda, yo siempre trabajo con una colega que luego también va a hablar, inclusive en muchos casos nosotros nos ponemos, grabamos las evaluaciones que hacemos y hablamos sobre el tema. Entonces esto nos ayuda, después también hay mucho diálogo con los padres y llegamos al diagnóstico, pero obviamente nos dimos cuenta que haciendo este proceso los instrumentos no respondían a nuestra cultura. Entonces ahí vino todo un proceso que lo explicaremos después, que ahora son instrumentos que vamos a tener en Ecuador después de años, porque claro, me acuerdo en una de las experiencias que hice llevando un instrumento, aplicándole este instrumento en Otavalo, me salía que toda esta población infantil tenía autismo. Y yo decía, no tienen autismo. Claro, cuando entré en el proceso cultural, obviamente el instrumento no respondía. Entonces, el tema del autismo, del diagnóstico, sé que se están haciendo en instituciones, fundaciones, pero yo de verdad pediría a la ciudadanía que tenga mucho cuidado. Para seguir con este tema, vamos a hacer ahorita una pequeña transición. ¿Por qué no nos invitan a esta feria que va a haber el 2 de abril y después retomamos el tema de los diagnósticos? Creo que hablando con justamente Apada, esta vez dijimos, nosotros queremos incidir mucho más en el tema de la concienciación ciudadana al respecto de lo que nosotros creemos que es el autismo. Entonces hemos pensado que este año haremos un evento, un café que se llama Café Vitral, porque queremos romper lo que la gente cree del autismo, que cree que es una pieza faltante, un rompecabezas no completo. Nosotros no lo consideramos así, entonces se eligió el tema de Café Vitral, porque creemos que cada uno somos una belleza distinta, que unidas va a dar una armonía distinta. Entonces en este evento que será el 2 de abril, a partir de las 5 de la tarde en el Salón Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar, ahí vamos a presentar en el café todos los actores, los chicos con autismo, las familias, los investigadores de distintas universidades, porque eso también tengo que decir que es una belleza, que nosotros entre los investigadores de las distintas universidades de verdad tenemos una relación muy amigable, porque todos estamos en busca de aportar. Entonces no se tiene que pagar absolutamente nada, solamente se tiene que venir con el deseo de aportar en la temática. Ya. Bueno, Ivonne, ¿algún mensaje, algo que usted quiera dar para, no sé, a las personas que están tal vez teniendo estos casos en sus familias, personas autistas, padres de familia que tienen niños o hijos con autismo, a la sociedad entera, un acercamiento de cómo pueden ellos recibir ayuda, cómo pueden ellos saber que sus hijos a la final sí son normales, porque hablamos mucho de la normalidad y eso no existe, eso es demasiado subjetivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos alentar a todas las personas que viven en estas condiciones para que sepan que pueden salir adelante? Bueno, primero decirles que no se acabó el mundo, a los papás. Empezó un nuevo mundo, nada más.
Es interesante, uno pensaba que iba a un proceso, digamos, con un guagua normal, y estos guaguas son más normales que nosotros, creo. Todos somos tan diversos que no podemos hablar de normalidad, como usted mismo lo decía. Yo creo que el mensaje es que realmente todos podemos aprender, todos somos capaces de aprender. La discapacidad no está en la persona discapacitada, la persona que tiene discapacidad, sino en la sociedad que no los incluye, y esa es la primera cosa, que la familia tiene que ser inclusiva. Desde empezar, ¿cómo puedo exigir yo que le incluyan a mi hijo si yo no le incluyo, si no acepto que tiene una diversidad en neurológica o física, hablando de todas las discapacidades? Cuéntenos un poquito de su experiencia. A ver, les cuento que, bueno, en mi caso, mi esposo es japonés, vivíamos en Japón cuando nació Sebastián y mi primer hijo. Él empezó mostrando ya algo diferente desde que nació. No dormía bien, no dormía nada, debo decir, no dormía nada. De las 24 horas dormía 1, 2, y uno siempre le dicen, no, si duermen rico y tú vas a descansar. Yo no descansé hasta los 6 meses, que él tenía recién 6 meses, y empezó a dormir 3, 4 horas al día. Sí, era un pequeño que no le gustaban los cambios. Por eso el momento que nos tocó ya venir a vivir acá en el Ecuador fue muy complicado. 1 año casi sin comer, sin querer hablar, sin entenderme el español. No quería entender español. Yo le hablaba en japonés, me entendía perfecto, pero español, oídos sordos, no quería hablarme. Fue muy complicado para él. Pero el momento que ya empezó el diagnóstico, que fue más o menos entre los 4 y los 5 años le dieron el diagnóstico, creo que fue no por en sí el diagnóstico, no, sino por el camino que teníamos que seguir. Lo trazamos con mi esposo, los dos juntos, junto con mi otro hijo que había nacido ya aquí, nació aquí. Decidimos que lo íbamos a superar, porque éramos capaces siempre hemos pensado que el ser humano es capaz de hacer todo. No hay límites para el ser humano, excepto lo que uno mismo se ponga, ¿no? Así que empezamos más bien a conocerle y a respetar su yo diferente, y en casa creo que todos somos diferentes, así que empezamos a vernos como seres humanos completamente holísticos y completos, y ese creo que fue el momento en que empezó realmente a salir adelante todo. Hemos pasado las de calle de ver con las de escuelas, por ejemplo, que la sociedad, por ejemplo, le ha golpeado a él, un niño le golpeó y él no quiso volver a la escuela. Nos tocó hacer un tema muy grave de empezar otra vez, de montarse otra vez en la bicicleta, como quien dice. ¿Y la escuela regular? Una escuela regular. Lo que pasa es que él no hablaba. Como no quería hablar, ni en español ni en japonés no quería hablar, entonces quisimos obligarle. Entonces la escuela era para nosotros el mejor camino para obligarle a hablar, y realmente fue todo lo contrario. Donde menos habló ahí. Uno sigue que el ají, que eso va a hablar de ley, que las uvillas con el vino, que la creencia popular, que si le pone la lechuga va a dormir, que él barrió con todo. No, nada, ni las gotas de valeriana le hacían dormir, porque él más despierto estaba, creo que ese día que le dimos gotas, no durmió 1 semana, o sea, fue terrible. No, él rompió con todos los esquemas. Y realmente en un inicio sí fue muy duro, ¿no? Y eso sí, como familias, no les puedo decir que es un camino fácil. La sociedad en sí no lo hace fácil. La familia ampliada no lo hace fácil. Más bien ahí nos toca luchar, ¿no? ¿Ha mejorado o no ha mejorado en el último tiempo el tema de inclusión? Completamente sí. ¿Por qué? Porque ya se está hablando que somos diferentes. No solo estamos hablando de derechos para las personas con discapacidad, estamos hablando de derechos para todas las personas diferentes. Para las mujeres, para los afrodescendientes, para los indígenas. Todos somos diferentes, todos estamos respetando las diferencias, y eso es importante. Claro, en discapacidad sí se da temas un poco más de fondo, ¿no? Porque viene de hace mucho tiempo la exclusión. Entonces, sí es un poco más complicado. Pero empezamos ya por algo, que eso es lo más importante.
Qué lindo, muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia. Con Catalina no me despido porque continuamos. Ivonne, le agradezco mucho su presencia aquí, su aporte. Aquí las puertas están abiertas. Queridos televidentes, les invitamos a este café. ¿Cómo se llama? Café Vitral en la Universidad Andina Simón Bolívar el 2 de abril. Nos gustaría que acompañen a todo este tema de concienciación para ver que todos vivimos en este mismo mundo, que todos podemos comunicarnos de una u otra manera y tenemos a expertos que nos pueden ayudar. Entonces, muchas gracias. Gracias, Ivonne. Gracias. Perdón, si es que nos querías decir alguna cosa. Por si acaso, si es que necesitan alguna cosa, también en los teléfonos, diga de una vez a decir la cuña publicitaria. El teléfono de María de Lourdes Ortega, que es la presidenta de APADA, es el 09-803-56434, me sé mejor que el mío. Y el mío, Ivonne Alvarado, que estoy haciendo de vicepresidenta, es el 09-844-16563, que estamos a las órdenes de lo que se necesite. Muchas gracias. Gracias por esta apertura. Ya saben dónde nos podemos comunicar y a qué teléfonos, con María de Lourdes Ortega o Ivonne Alvarado, presidente y vicepresidenta de APADA. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.